¿cómo definirías lesión deportiva? Es una situación muchas veces fortuita en la cual una articulación, un hueso o algún componente de estas estructuras puede ser afectado y sufrir daño estructural. El sobrepeso es un factor importante que puede condicionarte una lesión. El problema es la gente que decide hacer un deporte cuando no está preparada para hacerlo. Comenzar a correr con 20, 30 kilos de más lo va a lesionar. Claro, y se ve mucho ahora que están de moda estas carreras que organizan algunas marcas. Se inscriben miles de personas y vemos desde lesiones hasta gente que fallece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara, pediatra neonatólogo, desde el podcast Conversando con el Dr. Gus. Y como siempre digo, es una alegría y un placer grabar porque grabamos desde casa, porque algunas veces hemos grabado en mi casa y también en la Clínica Delgado, que es como una segunda casa. Y la segunda alegría, igual de importante, son los invitados que nos acompañan siempre, porque son colegas, pero sobre todo amigos y grandes personas. Y hoy no es la excepción porque tenemos un tema interesantísimo y para ello nos acompañan tres grandes amigos y tres grandes colegas de la casa, de la Clínica Delgado. Vamos a hablar de lesiones deportivas. Mucha gente ahora está practicando deportes, algunos con mucha preparación y con mucha dirección, pero mucha gente practica deportes sin dirección y se lesionan. Vamos a aprender cuáles son los factores que podrían condicionar estas lesiones, cuáles son las lesiones más comunes y cómo se podrían o se deben tratar las lesiones. Y para eso tenemos esta tarde a tres grandes invitados, los tres son traumatólogos. En primer lugar, lo digo en desorden, en el orden como han ido llegando. Tenemos al doctor Alexis González, que es traumatólogo, tiene muy dedicado a la cirugía reconstructiva del pie y del tobillo. Alexis tiene un hijo que se llama Rodrigo y que tiene 19 años. Trabaja en la Clínica Delgado desde que abrió la clínica hace 11 años y también en un centro privado que es el centro MDRS, que es Medicina Deportiva, Rehabilitación y Salud, que vamos a etiquetarlo también. En segundo lugar, tenemos a nuestro gran amigo, el doctor Abdallah Kais, que es traumatólogo, muy dedicado a la cirugía de hombro y de rodilla. Se dedica muchísimo a la medicina regenerativa, que ya aprenderemos qué es. Tiene tres hijos, que es Amal, Salim e Isabela. Y también su centro privado, que es OBI, que es Ortopedia Biológica Integral. Muy bien. Y en tercer lugar está Rodrigo Rodríguez, que es traumatólogo, tiene gran dedicación a la cirugía de rodilla y de hombro. También trabaja en la Clínica Delgado, los tres trabajan en la Clínica Delgado, y en su centro particular, que es Spine Center, ¿no? Spine de espina. Center, de espina. Y tiene un hijo que se llama Lorenzo y una hija que se llama Ariana. Perfecto. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a hablar de lesiones deportivas, específicamente. Entonces, dentro de un momento vamos a hablar de las articulaciones que tenemos en el cuerpo humano, cómo funcionan, etc. Pero si tuviesen que definir de una manera muy sencilla y muy simple, y esto te lo pregunto a ti, Alexis, ¿cómo definirías lesión deportiva? Una lesión deportiva es una situación muchas veces fortuita en la cual una articulación, un hueso o algún componente de estas estructuras, pueden ser tejidos blandos, un músculo, un tendón, etcétera, un ¿no? tendón, puede ser afectado y sufrir daño estructural, básicamente, de diferentes tipos, ¿no? Desde un proceso inflamatorio temporal hasta una lesión que requiera algún tipo de manejo más complejo, ¿no? Como podría ser una fractura, un desgarro de un tejido, ¿no? Abdallah, entonces si hablamos de lesiones deportivas, podrían haber lesiones agudas, por ejemplo, en un partido de fútbol, una lesión violenta, pero también podrían haber lesiones crónicas que poco a poco se van dando, ¿no? Correcto. Gracias por invitarnos. Estaba ansioso de compartir este espacio con ustedes, muy ameno. Sí, las lesiones agudas son las que se producen en un momento repentino, con un dolor repentino que impide generalmente al atleta, ya sea de competencia o recreativo, seguir haciendo esa actividad deportiva. Y las crónicas son aquellas donde generalmente los tendones no van soportando la carga en el tiempo
y, como decía Alexis, se van inflamando y luego producen una limitación para realizar ese deporte o ejercicio. Rodrigo, entonces cuando hablamos de lesiones deportivas ya específicamente en el campo de ustedes, siempre los deportistas van a escuchar estos nombres, ¿no? Fractura, una dislocación, esguince, distensión, tendinitis, bursitis. No te voy a decir que me expliques cada una de ellas, pero te dejo dos, ¿ya? ¿Qué es un esguince? La primera, ¿qué es un esguince? Un esguince es una distensión, como lo mencionaste hace un ratito, de unas estructuras llamadas ligamentos. Los ligamentos son unas estructuras de tejido blando que le dan estabilidad a las articulaciones. Y cuando esas articulaciones sufren un estiramiento fuera de su capacidad, de su rango, estiras estos ligamentos y se producen daños que pueden ir desde un esguince, o sea, un estiramiento leve, hasta la ruptura de fibras parciales o totales, ¿no? Entonces el esguince la lesión de estos ligamentos puede ir desde un esguince, que es un estiramiento, hasta una ruptura. Claro, el esguince tiene varios grados. Claro. En el esguince de grado leve es un estiramiento leve, valga la redundancia. Un esguince de grado 2 es donde hay fibras que se rompen, pero no totalmente. Algunas fibras, no todas, del ligamento. Y un esguince de grado 3 ya es un desgarro importante del ligamento que a veces requiere un tratamiento un poco más específico o quirúrgico, más allá de una terapia física o una estabilización. Ese es un esguince a grandes rasgos. Alexis, ¿qué es una tendinitis? Una tendinitis define un proceso inflamatorio que puede ser agudo, subagudo, crónico, dependiendo del tiempo en el cual el proceso inflamatorio afecte, en este caso, un tendón. Un tendón, ¿no? Itis es inflamación, se inflama un tendón. Un tendón. Y tenemos varios tendones en el organismo. Pero en realidad lo que define si es agudo o crónico es el tiempo, ¿no? O sea, una tendinitis aguda en un espacio, en un periodo de tiempo de 6 semanas es considerado agudo, ¿no? Más de 6 semanas de su agudo y así nos acercamos hacia lo que es crónico, ¿no? Tendinitis crónicas. Abdallah, ¿qué es una bursitis? Primero hay que definir lo que es una bursa. Una ¿no? bursa. Una bursa es una estructura que podríamos decir que es como una bolsa que protege el contacto de un tendón con el hueso. O sea, está entre un tendón y el hueso y tiene líquido en su interior. Un líquido es viscoso. Cuando es sometido a mucha carga, ese tendón, la bursa se inflama, aumenta de tamaño y produce dolor. Las más comunes son las bursitis del hombro. Es la más común de todas las bursitis, pero donde haya bursa, hay bursa en la rodilla, la bursa prepatelar. Entonces, el término bursitis es la inflamación de esa estructura. Luego tenemos una dislocación. ¿Es lo mismo que luxación, Rodrigo? Es lo mismo. Es lo mismo. Y es cuando... Una luxación es cuando una articulación, que es la unión de dos o más huesos, se salen de su eje. Entonces, luxar es cuando se sale, ¿no? Que vemos los neonatólogos en los recién nacidos, una luxación de cadera. Se sale el fémur del acetábulo, ¿no? de la pelvis. Entonces, también algunas lesiones deportivas, sobre todo supongo que más violentas, podrían luxar una articulación. Y suelen ser consecuencia de un esguince severo o una ruptura de los ligamentos, porque al final del día los ligamentos son los que te dan la estabilidad de esa articulación. Entonces, para que la articulación se salga de su sitio, casi siempre hay lesiones de los ligamentos involucrados. Y para hacerlo más gráfico, si una articulación es la unión de dos o más huesos, pero generalmente dos, yo junto dos huesos, hace una articulación y es como que con una cinta adhesiva le dé una protección, serían los ligamentos. Tal cual. Si se lesionan esta cinta adhesiva, se puede luxar. Se sabe, claro, porque los ligamentos son los que contienen estos huesos para que estén en su eje. Perfecto. Dicho sea de paso, es una de las pocas emergencias que existen en traumatología, ¿no? Una luxación es una emergencia verdadera. Dolorosa. No es dolorosa, pero sobre todo por las consecuencias que puede traer. Porque si es rápidamente hay que ponerla en su lugar. Así ¿no? es, para evitar daño permanente. Entonces ya estamos entendiendo lo que es un esguince, que puede llegar incluso a una ruptura de los ligamentos articulares, una tendinitis, que es la inflamación de los tendones, que ya los vamos a conocer, una bursitis, que es la inflamación, como nos dice Abdallah, de estas bursas que están entre el hueso y el tendón,
y una dislocación o luxación cuando se sale la articulación de su lugar. Y también, esto sí todo el mundo seguramente lo tiene claro, Rodrigo, una fractura. Claro, Ya, claro. se fractura un hueso, La fractura ¿no? Que es la puede ser ruptura de un total hueso. o una fisura, desplazada, expuesta, etcétera. Hay ¿no? infinidad de, no infinidad, pero hay muchas formas en las cuales se puede fracturar un hueso. Bien. Entonces ya sabemos las lesiones que podrían... ¿Alguna otra lesión que se me escapa? Creo que son variantes. Creo ¿no? que son fundamentalmente ¿sí? las lesiones que vamos a hablar durante esta Y conversación. los famosos desgarros musculares, ¿no? Desgarro muscular, se me pasó esa. Que eso es muy común. Si bien no tiene que ver nada con una articulación, igual es una lesión deportiva muy común. Y un desgarro es porque el músculo está insertado en los huesos, ¿no? Y El músculo está insertado en los huesos a través de sus tendones. De sus tendones. En mi día a día como pediatra recibo múltiples preguntas, como por ejemplo, si el frío entra por los pies o si la fiebre puede dar meningitis. Pero una de las preguntas que más me hacen las mamás es ¿qué alimento es realmente seguro para mis hijos? Y es una pregunta válida, porque no se trata solamente de qué tan nutritivo es un alimento, sino de qué manera fue criado ese alimento. Y hoy quiero hablarles de la primera marca que está apostando por este podcast, o sea, que cree en nosotros, y es el primer auspiciador que tenemos, y es una marca que cree no solamente en la salud de nuestras familias, sino también en el bienestar animal. En Artisan, que es la línea premium de Avinca, se crían pollos libres de antibióticos desde el nacimiento y se ofrecen huevos de gallinas libres de jaula y con una dieta libre de antibióticos. Además, en Artisan tienen certificaciones internacionales como AENOR y Certified Humane que avalan estas prácticas de crianza. Los productos Artisan los puedes encontrar en las tiendas de Avinca, en los supermercados y también en las aplicaciones de reparto o de delivery. Así que ya saben, cuando cuidamos lo que comemos, también estamos cuidando a quien más queremos. Gracias Artisan y ustedes sigan disfrutando del episodio. Y puede haber un desgarro de este músculo que estaba insertado con el tendón. Entonces el tendón se puede desgarrar y se puede inflamar. Así es. Ahora sí, es importante conocer las articulaciones fundamentales ligadas al deporte, ¿no? Tenemos el tobillo, tenemos la rodilla, la cadera, el hombro, etc. Y cada uno de ustedes domina más alguna de estas. Alexis, yo te conozco hace muchos años que te dedicas mucho a los pies y a los tobillos, ¿no? Y ahí hay muchísimas lesiones, no solamente deportivas, sino mucha gente que sufre de estos problemas. Cuéntanos de estas articulaciones del pie y del tobillo. A grandes rasgos. A grandes rasgos, yo podría definir esta estructura como una unidad funcional. El pie trabaja en conjunto con el tobillo y juntos son parte del mecanismo de locomoción, ¿no? Sirven para mantener la estancia de pie, estar parados en bipedestación o parados con los dos pies a la vez, y además funcionan para el desplazamiento. Y por lo tanto, se consideran estas unidades articulares de manera compleja, tienen una función compleja. Son articulaciones que requieren la participación de elementos como los ligamentos para mantener, entre otras cosas, la estabilidad, ¿no? Y justamente esto es la razón por la cual muchas veces vemos lesiones en las prácticas deportivas, ¿no? Es muy frecuente y es una de las emergencias o urgencias o de las causas de atención más frecuentes en las emergencias, por ejemplo, los esguinces de tobillo, ¿no? Son muy frecuentes en todas las emergencias a nivel mundial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esguince de tobillo, es porque alguno de estos ligamentos que protegen el tobillo se han elongado mucho o han llegado a la ruptura. Así es. ¿No? Entonces le da toda esta inestabilidad y dolor en esta zona del tobillo. De manera aguda, dolor, inflamación y aumento de volumen, ¿no? Característicamente. Y en un porcentaje importante de pacientes que pueda acercarse al 40%, va a dejar algún tipo de secuela permanente. La más frecuente es la inestabilidad crónica de tobillo, que se caracteriza porque los pacientes empiezan a tener torceduras de tobillo a repetición a lo largo de su vida. No solamente en la práctica deportiva, sino también a veces en actividades de vida diaria.
Y la otra secuela muy frecuente posterior a un esguince de tobillo, por ejemplo, es los cuadros de dolor crónico. Dolor crónico del tobillo. Les permite incluso competir a los pacientes, profesionalmente a veces, pero con dolor. Nunca se les va dolor. Es un dolor de baja intensidad, pero que los acompaña durante sus actividades. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de la zona inferior, del miembro inferior, repitiendo, el tobillo es una articulación importante que se puede lesionar con relativa frecuencia en algunas prácticas deportivas. Ya vamos a hablar de algunos deportes. Abdal, hablemos de la rodilla. Es una articulación compleja, grande, fuerte y que se lesiona muchísimo en algunas disciplinas deportivas. ¿Cómo es la rodilla? Bueno, la rodilla tiene un solo eje de movimiento, que es la flexión y extensión. Distinto al hombro, que ahora Rodrigo nos va a explicar. Claro, el hombro es la articulación más móvil. Entonces, este movimiento de un solo eje la hace muy susceptible a lesiones, ¿no? La rodilla comprende la rótula, donde está la famosa condromalacia, el fémur, la tibia, y tiene 4 grandes ligamentos que estabilizan la rodilla, y los famosos meniscos, que son unos amortiguadores que son para proteger el cartílago y a su vez para proteger el hueso. Las lesiones más frecuentes en la rodilla son lesiones de meniscos, lesiones de ligamento y, bueno, lesiones crónicas como la artrosis, que es un desgaste progresivo del cartílago articular. Entonces, en la rodilla yo tengo por debajo la tibia. Exacto. Y como un plato aquí de la tibia, ¿no? Exactamente. Y encima otro parecido que es el fémur. Que exactamente, que son congruentes. Claro, encajan uno con el otro. Exacto. Y por delante un huesito redondo que se llama la rótula o la patela. Así es. ¿No? Y esta articulación está protegida por ligamentos que nos contaban, ¿no? Hay diferentes, el cruzado, etcétera. Exactamente. Que mantienen esa estabilidad, pero también la estabilidad te la mantienen toda la musculatura, ¿no? Del cuádriceps, etcétera, que protegen esta articulación. Exactamente. Y tú dices que es una articulación que tienes este movimiento fundamental. Flexión y extensión. No hay rotación, ¿no? Hay una pequeña rotación de la tibia, pero mínimo. Su principal movimiento es la flexión y la extensión. Claro, entonces como es una articulación relativamente fija para algunos movimientos, se puede lesionar con relativa frecuencia en deportes no necesariamente violentos, porque a veces por una mala postura podría, o un mal entrenamiento también, ¿no? Sí, también depende de la edad, ¿no? Ya, eso lo vamos a hablar ahora. Rodrigo, el hombro, esa es una articulación muy compleja y que me interesa porque yo practico la natación. Cuéntame del hombro. Sí, pues como Abdallah ya nos adelantó, el hombro es, si no es la más, es la articulación que más rango de movimiento tiene. Con lo cual hace que no sea tan frecuente como con la rodilla o los tobillos las lesiones agudas. A nuestra consulta más casuística tenemos de lesiones un poco más crónicas en hombro que agudas. También llegan agudas, también hay luxaciones de hombro, pero no son tan comunes como las lesiones agudas de rodilla o las lesiones agudas de tobillo en lesiones deportivas, ¿no? Claro, también depende mucho del tipo de deporte que haces, porque hay muchos deportes que también van a afectar mucho más el hombro que la rodilla. En este país se juega mucho pues, fulbito, el fútbol, entonces ahí se dañan más los miembros inferiores que los miembros superiores. Claro, y al hablar que esta articulación del hombro es un poco más compleja es porque lo mismo que va para adelante, va para el costado, va para atrás, va para arriba. O sea, su rango articular es muy amplio. Es amplio, ¿no? exactamente. Es muy amplio. Exactamente. Y la rodilla es más, como decía Abdallah, para adelante, para atrás y una muy discreta rotación. El tobillo también es muy complejo, ¿no? Porque el pie puede ir de un lado, arriba, abajo. Así es, y funciona junto con el tobillo, ¿no? Y claro, se ve influenciado por también la posición del pie, claro, finalmente, ¿no? Y por todas las medidas o por todas las características que el pie tiene para adaptarse al terreno o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Entonces tenemos 3 articulaciones que con quería frecuencia... acotar algo de la importancia del hombro, ¿no? Que el hombro sirve para llevar la mano a donde queremos colocarla. Entonces la limitación en el hombro se hace muy importante en la vida diaria, ¿no? Porque quiero agarrar un vaso y te va a doler. Trabajas el hombro. Quiero vestirme y el que hace la función es el hombro. Entonces su función es llevar la mano a donde queremos.
Entonces, como les decía, 3 grandes articulaciones que pueden ser susceptibles de lesionarse en general, pero específicamente ahora en el deporte. Pero también tenemos la articulación del codo, de la muñeca, que hay algunos deportes que la pueden lesionar. ¿Quién me explica cómo es el codo? Que también tiene este giro, ¿no? ¿El codo o no? Bueno, no somos los más expertos en codo, ¿no? Yo estoy lejos de eso. No, Rodrigo. El codo es muy frecuente. Bueno, la verdad que ya hoy en día nuestra casuística es más dirigida a lo que hacemos, rodilla y hombro, pero de vez en cuando nos caen pacientes con lesiones de codo y mayormente son lesiones por sobrecarga. Claro. ¿No? Por sobrecarga en gestos de microtraumas repetitivos de golpes o de malos movimientos de la muñeca, incluso, que generan la famosa, por ejemplo, la epicondilitis o el famoso codo de tenista, que son microtraumas repetitivos que van generando una inflamación en una zona de inserción de un tendón en un hueso que se llama entesitis. Además de disfrutar muchísimo mi trabajo como pediatra y como neonatólogo, tengo muchas otras aficiones que me llenan de profunda alegría, como por ejemplo escribir y también comunicar y difundir conocimiento médico para todos ustedes. Quizás muchos de ustedes no saben que he escrito varios libros para padres, libros para abuelitas y libros para niños. Hoy les presento a 2 de ellos. Uno es el libro Guagua, que es un libro muy interesante para los padres primerizos. Te enseña desde que nace tu bebé y los primeros años de vida sobre el desarrollo, el crecimiento, algunos toques sobre nutrición, etc. Y este segundo libro, que es Los secretos de la abuela, son 100 mitos que siempre hemos escuchado a nuestras abuelitas, pero analizados con afecto, analizados con respeto y conciencia. Así que disfruten estos 2 libros que los encuentran en todas las librerías del país y recuerda que salen con Editorial Planeta. Aprendamos también leyendo. Disfruten la lectura. Chau. Entonces ahí es donde comienza a doler y son pacientes que vienen con dolores de 6, 8, 10 meses de evolución. Claro. Y la recuperación es lenta también. Y lo que pasa es que cuanto más tiempo dejas pasar una inflamación, como mencionaba Alexis, más crónico se hace la lesión y más rebelde al tratamiento que quieres hacerle. Claro. Las tendinitis, finalmente los procesos inflamatorios crónicos terminan asociándose a daño estructural del tendón en este caso, ¿no? Entonces vas a pasar siempre por un periodo agudo, eso se llama tendinitis aguda. La tendinitis aguda en el tiempo se presentará solamente como dolor, más no con signos inflamatorios agudos, en una etapa crónica, y luego de eso el tendón va a experimentar cambios estructurales. A ese tipo de fenómenos se les llama tendinosis. Esa es muchas veces una etapa de no retorno. Claro. Después de la tendinosis suele fatigarse la estructura y vienen los desgarros crónicos o agudos, ¿no? Claro. Todo es una cadena de eventos que si no lo tratas a tiempo, pues termina con una lesión que va seguramente necesita manejo quirúrgico, ¿no? Claro. Ahora hablemos de los deportes, ¿no? Los deportes que quizás más se practican en el día a día son correr. Ahora está de moda correr, mucha gente corre y vemos lesiones de rodilla con bastante frecuencia. O el fútbol también, seguramente ves bastante tobillo, rodilla, bicicleta, pesas, tenis, natación. Hablemos del fútbol que tan de moda está. ¿Quién quiere contarnos experiencia que tengan con articulaciones y el fútbol? Sí, Alexis. Yo creo que sí, hay muchas lesiones asociadas al fútbol. Evidentemente el esguince de tobillo es uno de ellos. Los futbolistas tienen algunas características como cualquier deportista de competencia. Tienen memoria muscular, buen desarrollo de la musculatura, sobre todo en los miembros inferiores, y muchas veces hacen tolerancia a la inestabilidad. No es raro ver pacientes deportistas como futbolistas profesionales con historiales de torceduras repetitivas de tobillo que terminan sus carreras profesionales inclusive, ¿no? Porque hacen mucha tolerancia a la inestabilidad, que no significa que esté bien. O sea, lo ideal es que el deportista no se doble el tobillo, que no tenga lesiones, ¿no? De este tipo. Sin embargo, es un deporte que está, igual que junto al básquet, asociado a este tipo de situaciones, ¿no? Esguinces crónicos de tobillo, ¿no? O torceduras repetitivas, ¿no? ¿Y la rodilla se lesiona con frecuencia en el fútbol? Muy frecuente. ¿Sí? Muy frecuente. El gesto típico de lesión de rodilla es más frecuente en el fútbol, o de los más frecuentes en el fútbol, ¿no? Por los cambios de ritmo que hay
y por el tipo muy brusco el cambio de movimiento y de ritmo que tiene un futbolista, diferente a un corredor, por ejemplo, ¿no? Que quizás va a tener una lesión más a largo plazo por el movimiento repetido, no tienen ellos cambios bruscos, ¿no? Exacto. Y el mayor problema es, desde mi punto de vista, no tanto como mencionaba Alexis, con los profesionales, porque el profesional es un paciente, una persona que se prepara para el deporte que hace, ¿no? Y el problema que tenemos es que tenemos muchos deportistas que juegan fulbito una vez por semana y durante la semana están en una oficina sentados todo el día. Entonces, esos pacientes no tienen una preparación muscular para hacer el deporte que quieren hacer y son más propensos a las lesiones. Claro. Además de que llegan tarde, de que hacen el deporte una vez por semana, llegan tarde y entonces no pueden hacer movilidad articular, no pueden estirar, llegan de frente a jugar y claro, ahí es donde viene... En frío juegan. Exactamente. Y ni que decir acerca del gesto técnico. Porque, a ver, por ejemplo, correr es un deporte muy democrático. Todos corren en Lima y en el Perú, pero que eso no significa que corras bien. Y esto se asocia finalmente a lesiones crónicas. Claro, se ve mucho ahora que están de moda estas carreras que organizan algunas marcas y se inscriben miles de personas, sí, claro, y vemos desde lesiones hasta gente que fallece, ¿no? Claro. Porque no tienen una preparación previa, o hay gente que son deportistas tardíos, ¿no? Que empiezan el deporte después de los 40, nunca practicaron un deporte y ahora se ponen a correr 10 kilómetros, 15, 20, se preparan para esa carrera y después dejan de correr, ¿no? Entonces, y eso me lleva a este deporte, ¿no? Correr. ¿Cuáles son las lesiones clásicas del corredor, ya sea profesional o eventual? A ver, el correr per se en una estructura sana no representa ningún riesgo ni ninguna lesión. O sea, ya hay estudios que comparan maratonistas de varios maratones en los años, de varios años haciendo maratones, pero si no tienes una lesión asociada, no te conlleva a producirte una artrosis, claro, o una lesión. No por correr te vas a No por lesionar. No por correr. O sea, el hecho de correr per se en una estructura sana, sin un accidente corriendo, no te va a producir ninguna lesión. ¿Y cuándo sí, entonces? Porque es una realidad que tenemos corredores lesionados a montones, de rodilla. Pero allí hay que definir qué tiene lesionado en la rodilla. Claro. Porque una lesión muy frecuente son las tendinitis rotulianas. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo, es una sobrecarga del tendón no llevada, pero no es el hecho del correr que te produce esa lesión. O sea, cualquier actividad donde tú no preparas, el correr amerita un entrenamiento previo. O sea, no es lo mismo una persona que vaya a nadar a una persona que vaya a correr. Claro. Entonces, el hecho de correr per se no representa un riesgo. Eso se lo digo muchísimo a los pacientes, ¿no? Para correr tienes que entrenarte. Claro. El problema es la gente que decide hacer un deporte cuando no está preparada para hacerlo. Ese para mí, de fondo, más allá de correr, el deporte que quieras hacer. O sea, si tú quieres hacer un deporte, hay un refrán que a mí me gusta decir siempre, que no hagas deporte para ponerte en forma, sino ponte en forma para hacer deporte. Yo tengo muchos pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, sí, pues lo que pasa es que me ha comenzado a doler las rodillas porque me puse a correr y pesan 110 kilos, 90, 98, 100 kilos. Entonces, obviamente, a ese paciente, por más que su intención sea buena, bajar de peso, hacer deporte para bajar de peso, comenzar a correr con 20, 30 kilos de más, lo va a lesionar. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, obviamente, el tema es prepararse primero para optar, ya sea en este caso que estamos hablando de correr, para optar a correr, comienza a prepararte. Baja de peso primero. Claro, una preparación. Fortalece musculatura y luego corre. Pero no te pongas a correr para bajar esos 30 kilos que tienes de más. Entonces, el sobrepeso es un factor importante que puede condicionarte una lesión, por ejemplo, en cualquier deporte. En cualquier deporte. Sobre todo en deportes que se usan. Obviamente el sobrepeso no te va a traer un gran problema si te puedes nadar. Claro. O también si tienes sobrepeso y quieres bajar de peso haciendo deporte, puedes optar por una bicicleta. O inicialmente puedes caminar también y poco a poco, en la medida que vas bajando de peso y teniendo una mejor... hay opciones. Claro, te vas condicionando para llegar a correr más adelante.
Luego, por ejemplo, la natación. Te llegan nadadores con lesiones, hombro. ¿Cuál es la lesión típica del nadador? Típica del nadador, el nadador hace mucho gesto de resistencia con rotación de brazo. O sea, la resistencia del agua contra la rotación de brazo. En gente que hace mucha natación o que hace un gesto inadecuado en el braceo, va generando dos lesiones típicas, que es la artrosis de esta articulación pequeñita que tenemos acá, que se llama acromioclavicular, que tiene pequeños movimientos mínimos, pero que va engrosándose. Y a la hora de engrosarse, no solamente te genera un bultito acá arriba, sino que el bultito también nace hacia abajo y genera un pinzamiento en los tendones del manguito rotador. Y vienen los pacientes con lesiones, ya sea parciales o totales, de los tendones del manguito rotador. Claro. Por fricción inadecuada. A todo esto, ¿qué tan importante entonces es el calentamiento antes de la práctica deportiva? Súper importante. Para todo deporte, siempre. Las lesiones se relacionan con una falta de preparación de la articulación o los músculos para el ejercicio o el deporte. Por un cambio de técnica o modificación de técnica, en el tenis es muy clásico, quieres hacer, bueno, Rodrigo es más experto en tenis, quieres hacer un saque nuevo o cambias la raqueta, cambias la técnica. Y el tercer factor es la falta de recuperación, el descanso. Entonces esos tres factores son claves para que bajes la probabilidad de lesionarte. El descanso, dirían ustedes que un día a la semana no se debería practicar esa disciplina deportiva. Es que es relativo. Es relativo al deporte. Relativo, es relativo a la carga que hagas durante la semana. Quizás necesites 2 días. Claro. O quizás si tu carga es muy suave, no necesites ningún día de descanso. Claro. ¿no? Y relativo también a la preparación que tiene el paciente. Y depende del paciente, sus características, la edad también, ¿no? ¿Qué tan importante es el sueño? Importantísimo. Súper importante. O sea, la falta de sueño o el sueño inadecuado en cantidad y en calidad también te puede condicionar una lesión, en general. Es que se asocia al no descanso per se del sistema musculoesquelético y al estrés que te puede generar el no estar descansado o tener un mal sueño. Por lo menos 8 horas al día de descanso son necesarias, inclusive una siesta también sería lo ideal, ¿no? Para tu rendimiento y para evitar lesiones. Una pregunta personal, ¿alguno de ustedes 3 duerme 8 horas? No. Yo tampoco. Pero por ser médico, ¿no? Pero en general. Hoy le preguntaba a un grupo de mamás, eran más de 70 mamás, y solamente habían 2 que dormían 8 horas. 8 horas. Sí. El resto, habían algunas que dormían 5. Bueno, entonces vemos que el sueño es importante, el calentamiento es importante, la hidratación y la nutrición. ¿Qué tan importante, Alexis, para la prevención de lesiones? Lógicamente que una de las causas que podrían disminuir la incidencia de lesiones musculoesqueléticas es el desarrollo de la masa muscular, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el desarrollo de la masa muscular es imposible de lograrlo sin una buena nutrición, ¿no? O sea, claro. La nutrición tiene que ir de la mano con la actividad de musculación, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, una dieta balanceada, pero también pensar en un aporte adecuado proteico, ¿no? Y el resto es la energía, ¿no? Que vas a necesitar para hacer la actividad física. Entonces, todo eso tiene que estar incluido, la dieta, en una rutina deportiva, ¿no? Más si es que la pretensión es competir, ¿no? Hace un momento, Abdallah, dijiste la edad es un factor importante. En las personas que vienen a la consulta de ustedes con lesiones deportivas, ¿ven más a más edad? O sea, hay que cuidarse más en la medida que tienes 40, 50, 60. Te lo decía porque al igual que nos salen canas, que se nos arruga la piel, las estructuras van perdiendo ese soporte que tenemos cuando somos jóvenes, ¿no? Bueno, aún todos somos jóvenes acá, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona puede tener una lesión meniscal
cuando tiene 60 años, 50 años sin darse cuenta, porque ya ese menisco no soporta las cargas que soporta un menisco de 20 años. Claro. Entonces, a medida que vamos avanzando en edad, nuestras estructuras también avanzan en edad con nosotros. Y claro, eso es un tema que se nos pasa la vida tan rápido. Me sucede a mí, le sucede a mis pacientes, que no nos damos cuenta que ya estamos en una edad que nuestro cuerpo ha venido cargando los tendones, los ligamentos, el cartílago, y ya quizás no podemos tener ese mismo ritmo. Tenemos el ímpetu, tenemos el deseo, queremos hacerlo porque si lo hacía reciente, a mí hay pacientes que me sacan, se quitan, me enseñan una foto, mire, pero mire cómo yo estaba. Yo digo, sí, hace 30 años. claro. Entonces, pero quiero hacer esto. Y yo digo que lamentablemente, porque nuestra mente quiere, pero tenemos que ir midiendo las cargas porque somos más susceptibles a lesionarnos a medida que avanzamos en edad. Claro, yo he sido corredor por 20 años, tuve que dejar también por sobrecarga en las rodillas y todo, pero me acuerdo que cuando estaba en Alemania un médico allá me dijo, corre hasta los 25, 30, luego camina y después de los 40 juega golf. O sea, me decía, no se equivocaba. Claro, adáptate a la edad y no pretendas ser un deportista de alto rendimiento si ya tienes 50 o 60, pero hay que moverse igual, ¿no? Hay que tener actividad física. Entonces, la edad sí es un elemento importante a considerar en lo que se refiere al deporte, encontrar el deporte adecuado a tu edad y no emocionarse tanto porque también te puedes lesionar. Y Rodrigo, ¿qué opinión te merece hace un rato hablábamos de los deportistas de fin de semana, pero también los nuevos deportistas, ¿no? Estos que nunca en su vida practicaron deporte y ahora dicen, bueno, ya tengo 50 años, voy a empezar a cuidarme y he decidido que correr es mi deporte. No, jugar pádel. O jugar Está pádel, bien ¿no? que corran, Voy pero a jugar pádel. Y ahí terminan en tu consulta porque no da más el hombro. Claro. ¿Qué consejo les darías a los nuevos deportistas? El consejo que siempre le doy no solo a los nuevos, sino a todos. Primero, prepárate. Y la clave para evitar, igual puedes correrte el riesgo de hacer lesiones en cualquier momento, pero la clave para evitar lesiones en la medida de lo posible es tener una buena masa muscular. Claro. Eso para mí es la clave de todo. Comienza porque tu andamiaje esté lo suficientemente fuerte para poder soportar las cargas a las cuales lo vas a someter. Exactamente. Claro. Y eso significa que hay que complementar alguna disciplina deportiva con ejercicio de pesas. Yo soy un convencido de que no debes tener dentro de tu rutina deportiva incluido el fortalecimiento muscular siempre. Y no considerarlo eso como deporte, simplemente considerarlo como tu rutina de día a día vital. Incluso para la edad avanzada. Y ojo, no me refiero a un tema de que te vuelvas Arnold Schwarzenegger, no. O sea, simplemente mantener una buena tonicidad muscular. Claro, y que ahora tanto se habla que para el adulto mayor no estar en sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, sino mantener tu masa muscular te va a dar una mejor vejez y hasta una longevidad, ¿no? Y eso no es que cumplí 80, voy a trabajar mi masa muscular, trabajarla desde siempre, ¿no? Desde siempre. Y como dices tú, ejercicio, pesas, etcétera, pero hasta lo más básico, que si estoy sentado y necesito algo, me paro y voy y lo traigo, no estoy pidiéndole a alguien que lo haga, porque si me levanto 10 veces, cada levantada de sí es un ejercicio físico también, ¿no? Entonces, ya hemos visto cuáles son las articulaciones, cuáles son las lesiones más comunes que podrían ocurrir. Hemos hablado de algunos deportes, algunos factores que se asocian con las lesiones, pero ya llegó el paciente y ahora ustedes van a llegar a un diagnóstico. Hay muchas estrategias diagnósticas, desde examinarlos hasta exámenes auxiliares, ¿no? Supongo yo que el examen físico que hacen ustedes del paciente es quizás la herramienta más importante, ¿no? Ya sea el tobillo, ya sea de la rodilla o el hombro. Pero ¿cuáles son estos exámenes auxiliares que van a pedir? Por ejemplo, Alexis, tú en el tobillo. Sí, yo en esta parte sí quisiera hacer una acotación, y es que a veces a los traumatólogos se les fastidia mucho, ¿no? Dicen, es un médico carpintero, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre a veces recibo pacientes, y hay pacientes que, por ejemplo, llegan con lesiones y una bolsa llena de resonancias magnéticas. Dice, doctor, me he hecho una resonancia, dice que tengo una lesión y me ha dicho que me tengo que operar. Yo
siempre empiezo la consulta como cualquier consulta médica y el consejo siempre es, nosotros no vamos a operar una imagen, operamos pacientes, operamos seres humanos que en este caso tienen una lesión aguda, crónica, pero que es un tipo de enfermedad, traumática, pero es una enfermedad. Entonces, la primera parte de la consulta es escuchar el relato del paciente, su historia. Y ahí está la clave del diagnóstico, para mí, en mi opinión. Una vez que yo he escuchado al paciente, lo voy a examinar. Y voy a hacer un examen físico, como siempre hemos aprendido en la universidad, concienzudo, profundo. Meticuloso. Y eso debería a mí llevar al médico, llevarme a mí a tener un diagnóstico probable o presuntivo. Yo voy a llegar a evaluar el estudio radiológico, la imagen, pero con una idea diagnóstica. Y yo voy a usar esa imagen para confirmar mi sospecha o definitivamente descartarla. Y ese debería ser el orden en toda la consulta. Entonces, llegar a un examen por imagen va a derivar de este tipo de evaluaciones. Y yo, cuando tenga la imagen, voy a evaluarla y la voy a poner en contexto clínico. O sea, yo voy a ver mi resonancia magnética y yo voy a interpretar el estudio de acuerdo a lo que yo determiné previamente. Claro. Y en la medicina en general, ¿no? Todo médico, cada especialidad, escuchas al paciente, como dices tú, el relato, y examinas. Y ahí deberías tener un porcentaje altísimo de tu presunción diagnóstica. Y ya pedirás ese examen específico que te va a confirmar tu sospecha, ¿no? Y lo mismo, Abdala, ya sea para el tobillo, para la rodilla, para el hombro, etc. Entonces, estos métodos diagnósticos que dependerán de lo que estás buscando, te dan un diagnóstico. Y ahora vamos a la parte importante de las lesiones. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Que puede ser desde un fármaco, desde una indicación física o hasta una cirugía. O, Abdala, medicina regenerativa, que ya nos vas a contar. Entonces, ¿qué tanto hablamos de fármacos antiinflamatorios? ¿Son buenos, son malos, relajantes musculares, Abdala, en tu caso específico, por ejemplo, de la rodilla? A ver, el paciente primero acude por dolor. O sea, el paciente quiere que le quites el dolor. Y también, como son deportistas desesperados por volver al deporte. Importantísimo eso que acotas. Pero o sea, él no vuelve al deporte porque tiene dolor. Claro. Entonces van ligados de la mano, ¿no? Estrategias para aliviar el dolor, lo más rápido y lo más fácil son los analgésicos puros o los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios sabemos que se relacionan con gastritis, daños renales, daños hepáticos, o se pueden relacionar con daños cardíacos. Nosotros somos muy poco amigos en nuestro servicio de los antiinflamatorios y analgésicos, por lo menos por largo tiempo, ¿no? Casados, comprometidos con la terapia física. La terapia física debe ir acompañado de cualquier tratamiento y luego vienen los tratamientos a largo plazo, que son para recuperar una estructura, o a la final el tratamiento quirúrgico, que cuando tiene indicación muchas veces no pasan por todas estas etapas para llegar a la cirugía. Cuando un paciente, nosotros somos cirujanos y nos encanta operar, pero también medimos cuándo probablemente el paciente puede esperar para una cirugía o no. Pero cuando tiene indicación quirúrgica, no pasan todas estas etapas de analgésicos por 3 meses, antiinflamatorios por 3 meses, terapia física por 3 meses. Claro. Notas, Rodrigo, a veces te llega el paciente y tú de entrada ya sabes aquí necesito una cirugía o muchas veces no, ¿no? ¿Cuáles son estas cirugías de las que tú haces, ya sea en rodilla o en hombro? A ver, hay lesiones que son casi cantadas, ¿no? O sea, entre un paciente que ha tenido un gesto de rotación jugando fútbol con valgo que se mete en la rodilla
Y a la hora que lo evalúas, simplemente con un buen examen clínico, como decía Alexis, te das cuenta que ese paciente tiene un ligamento cruzado anterior roto, que posiblemente tiene el ligamento colateral interno roto y posiblemente una lesión de menisco. O sea, ya sabes que ese paciente es quirúrgico sí o sí, pero obviamente necesita siempre imágenes para corroborar lo que estás evaluando. Pero sí, hay lesiones como te digo, como un ligamento cruzado anterior roto o una luxación de hombro, cuando el hombro se sale de su sitio, donde ya sabes qué es lo que se ha dañado y que es altamente probable que ese paciente termine en cirugía. Entonces, en traumatología, el examen físico es vital para el diagnóstico y muchas veces hasta no necesitarías, ¿no? Incluso en caso de una emergencia, pero en estos tiempos que hay tantos exámenes, una confirmación no está de más, ¿no? ¿Y cuál es este examen por excelencia que piden más? ¿La resonancia? Va a depender de lo que quieras evaluar, ¿no? Cada examen tiene... Una ecografía. Por ejemplo, ¿no? Para evaluar el hueso, la radiografía sigue siendo el examen principal, primario, ¿no? Y claro. Quiero evaluar una fractura en una emergencia, voy a tomar una radiografía. Radiografía para el hueso. Si yo tuviera que tratar una lesión en una articulación o yo tuviera una fractura, por ejemplo, que afecta una articulación como el tobillo, la muñeca, el codo, el hombro, yo voy a pedir una tomografía. Claro. La tomografía esencialmente nos permite evaluar el hueso con detalle, más aún si es articular. Nos da más detalle que la radiografía. Si yo necesito detallar o evaluar una lesión de tejido blando, en una emergencia puedo echar mano de una ecografía. Si el ecografista está bien entrenado, yo puedo tener bastante seguridad al decidir el tratamiento de una lesión de tejido blando, un tendón, un músculo, con una ecografía. Si yo quisiera escalar a un examen más profundo, no dependiente del médico, yo podría usar una resonancia magnética para evaluar lesiones de tejidos blandos, músculos, tendones. Vamos a hacer una ventana acá y por favor, ¿quién de ustedes tres le explica a nuestro público qué es un tejido blando? Porque yo lo sé, pero no sé si todos sepan. ¿Cuál es un tejido duro? Un tejido blando es un músculo, un tendón, un ligamento. Así es. Y el hueso sería el tejido duro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tejidos blandos, estamos hablando del músculo, músculos, tendones, ligamentos. Una resonancia magnética también. La bursa también. Entonces, todos estos elementos que acompañan al hueso formando toda esta estructura osteoarticular, muscular, van a tener estructuras blandas. Entonces, las estructuras blandas no se ven en una radiografía bien. No se ven bien. Y para eso hay otros exámenes más específicos para verlos, ¿no? Así es. Perfecto, gracias. Creo que es importante. Entonces, se nos ha pasado el tiempo volando, qué bueno. Hablemos de algo importante. Hay dos cosas que quizás va a generar un poco de controversia, sobre todo en las redes sociales. Los coach deportivos, ¿no? Porque por un lado tenemos gente preparada que estudió en la universidad 5 años para ser un entrenador. Hay otros que estudiaron 5 años de nutrición. Hay otros que estudiaron fisioterapia deportiva. Pero también hay un coach que te habla de todo. Y a veces podrían estar preparados, pero muchas veces no. ¿Se han encontrado estos casos de los coaches deportivos que están en redes dando consejos y sin saber mucho? Constantemente. A ver, cuéntanos. O sea, sí tengo varios pacientes que han llegado a la consulta después de haber pasado por varios, digamos, médicos, ¿no? Con un mal diagnóstico y estos pacientes que tienen estos famosos coach, que no les dicen que un gesto que tuvieron hace, no sé, pues 2, 3 meses le pudo haber producido una lesión. Y simplemente por tenerlo constantemente entrenado, no saben dirigirlo a alguien que vaya a buscar una opinión especializada, ¿no? Y se dejan llevar por gente no profesional, por decirlo así. Y pasa en todas las áreas, ¿no? Hay coach hasta dándoselas de psiquiatras o de psicólogos, dándoselas de terapeutas, dándoselas
de todo en esta vida y realmente para eso tenemos profesionales que estudian una carrera larga, una especialidad, etcétera, sin desmerecer a alguno que seguramente hace las cosas bien, ¿no? O un profesional que se dedica al coach, pero es, por ejemplo, un traumatólogo que se especializa y hace asesorías, pero con un estudio previo, ¿no? Entonces es importante ver que esto también podría ser un elemento o un factor de riesgo para una lesión, una mala dirección del coach en este caso. Y lo segundo, quería preguntarles es sobre las redes sociales. Bueno, yo estoy en redes sociales, ustedes también, y damos información. Hay buena información y hay mala información. Y en el deporte y en la nutrición hay muchísimo ahora. ¿Cómo ven ustedes este panorama de las redes sociales? Alexis, por ejemplo, ¿cómo las ves? ¿Qué encuentras tú? ¿Te sorprendes? En realidad, sí, yo creo que no estamos libres tampoco en el gremio médico, ¿no? También cuando a veces ves actividad en redes sociales de médicos, profesionales especialistas, no todo es, como dicen, claro, ideal, ¿no? Hay mucho de experiencia personal. Yo siempre cuando hablo con mis pacientes, yo siempre les hago algunas preguntas, ¿no? Y una muy repetitiva es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres curarte? ¿Quieres mejorar? ¿Qué tipo de consejo médico es el que tú buscas? ¿Tú buscas experiencia o buscas medicina basada en evidencia? Yo prefiero dar medicina basada en evidencia. Trato de no dar consejos porque yo trato así a mis pacientes hace 20 años, porque yo los opero así y a mí siempre me va bien, porque yo lo hago así y nunca me ha fallado. Eso, en mi opinión, no es medicina. Eso no es evidencia científica. No es medicina. Experiencia, claro. Simplemente evidencia, es experiencia médica. Y la experiencia médica es buena, pero siempre debe ir acompañada de ciencia. De ciencia. Así es. Abdallah. Hemos hablado de tratamientos quirúrgicos, de tratamientos farmacológicos, de la medicina física y la rehabilitación, que es un pilar fundamental, pero yo sé que tú trabajas mucho la regeneración. Cuéntanos en qué consiste la medicina regenerativa, en este caso de lesiones deportivas, por ejemplo. Te lo voy a resumir en una frase que me escribió un norteamericano en estos días, que fue operado en Estados Unidos, una lesión de hombro. Vino acá y le habían propuesto allá plasma rico en plaquetas, que es el caballo de batalla de la medicina regenerativa, y por costos no lo hizo y vino acá y averiguó, me buscó y se lo coloqué. Y me escribió, a bit of me to heal me. Un pedacito de mí para curarme. Entonces la medicina regenerativa se basa en potenciar tus propios recursos que ayudan a tu cuerpo a sanar. Porque el cuerpo humano es una maravilla. Estamos en constante sanación, remodelación. Las tendinosis es la pérdida del equilibrio entre la generación de nuevas células y las que se van destruyendo. Microrrupturas que tu cuerpo no puede sanar. Y allí viene el gran problema. Con la medicina regenerativa, con el plasma rico en plaquetas o células mesenquimales, lo que hacemos es potenciar a tu cuerpo para que busque sanar. Ahora, viene el tema de las redes sociales. Tenemos que ser bien concisos y precisos, como yo le digo y reitero, a nosotros nos encantaría operar, todos sabemos, tenemos criterio cuando es quirúrgico o no quirúrgico. Hay pacientes que me han buscado para que les coloque cualquier tipo de medicina regenerativa y le digo, no, lo tuyo es netamente quirúrgico. Claro, no en todos los casos no en todos los casos aplica. Entonces, para eso es un especialista. Básicamente es ayudar a tu cuerpo. Y ahora hablábamos del sueño, hablábamos de la alimentación. Queremos respuestas y tratamientos rápidos, pero a la final, como en todas las ramas de la medicina, yo creo, es multifactorial. O sea, necesitamos buena alimentación, necesitamos un buen sueño, necesitamos recuperarnos y todo eso suma a que te regeneres, por decirlo de alguna forma, de una manera más rápida y más eficaz. Bueno, he aprendido muchísimo hoy.
Pero también habría que, ya para terminar y cerrar todo lo que hemos ido hablando, el sueño, la nutrición, la hidratación, el descanso, la preparación, el fortalecimiento, pero también la constancia, ¿no? Ser un deportista constante, disciplinado y ordenado. Y saber buscar un profesional de la salud como ustedes a la hora de tener un problema y sin tenerlo también, ¿no? Para no esperar que pase algo para acudir o buscar. Y finalmente, cuando ustedes tienen un deportista de élite o un deportista no de élite, pero que practica un deporte todos los días y se lesiona, ¿trabajan también con apoyo psicológico? ¿Les parece necesario? Yo te puedo comentar, o sea, en reiteradas ocasiones le digo al paciente que busque apoyo psicológico y ya está estudiado ansiedad, dolor, círculo vicioso, ¿no? Hay un programa en Estados Unidos que se llama Fundación de la Artrosis, que ellos hacen un manejo multidisciplinario, y escuchaba un podcast con una psicólogo basada en el dolor y en el dolor y la ansiedad, ¿no? La percepción del dolor, ya eso está súper estudiado, y que tú te manden terapia física y no puedas hacerla por la distancia, porque no tienes el presupuesto para hacerlo, claro, porque el trabajo no te lo permite, y tienes dolor de una rodilla, de un hombro, de un tobillo, y le cargas esta ansiedad. Entonces, claro, es importante. Es importantísimo el apoyo psicológico. En el caso, como menciona Abdalá, no solo de deportistas, sino en general un paciente que cargue con dolor crónico, en algún momento el dolor crónico va a provocar además depresión, ¿no? Y esto va a exacerbar esta sensación de malestar y de frustración que viene asociado a estos cuadros, sobre todo cuando son crónicos, ¿no? Y también, Rodrigo, a veces el deportista constante que está acostumbrado a este gasto calórico y de energía diaria se lesiona y siente que como que le sobra la energía, ¿no? Y comienza a explotar con las personas que tiene cerca, con la pareja, con los hijos, el trabajo. Entonces, también hay que pensar en todo esto de este deportista que de pronto tiene que parar, ¿no? Sí, muchos pacientes te lo mencionan. Doctor, tengo que hacer algo porque en mi casa me van a matar. Claro. Sí, si yo no salgo a hacer algo de deporte, voy a terminar con otros problemas. Así que necesito que me ayude a ver cómo hago, a direccionar como dices tú, la energía para decantarla de alguna forma. Redireccionarla, ¿no? Así es, mientras que está en su etapa de rehabilitación de la lesión que tuvo. Y es importante también, quería acotar en el tema de la ansiedad. Hay lesiones que incluso son derivadas de la ansiedad y el estrés, como por ejemplo la famosa capsulitis adhesiva en hombro o hombro congelado. Muchos pacientes llegan con dolor de hombro que vienen, como dice nuestro querido colega, el doctor Maceo, bramando de dolor, porque no puede más y pareciera que tuviese el hombro completamente roto. Tú le tomas una resonancia y ese hombro solamente tiene un gran engrosamiento de la cápsula articular por falta de movimiento, y comienzas a conversar con el paciente y hay pacientes que terminan llorando en el consultorio porque su mayor problema es un estrés que le está causando el trabajo o algún tema personal, familiar, etcétera, etcétera, y cae decantado en un dolor de hombro, y que por meses de dolor dejan de mover el hombro, se encapsula y le comienza a producir un dolor incapacitante. Y al final no tiene ninguna lesión per se quirúrgica, simplemente es una falta de movilización. Claro, entonces es algo bastante global, ¿no? Hablar de deporte, de lesiones, es la parte física, psicológica, nutricional, del sueño, la hidratación, nutrición, son muchos elementos que hay que considerar para la práctica de un deporte y para la recuperación de una lesión derivada del deporte también, sobre todo para que no se repita, ¿no? Les agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, por estar acá. Yo he aprendido mucho, me interesaba mucho este capítulo. Sé que mucha gente que practica deportes a toda edad
tienen que escucharlos. Saber que tanto Alexis González como Rodrigo Rodríguez y Abdala Caiz trabajan en la Clínica Delgado y en sus centros, que ya los mencioné, pero pueden buscarlos acá en la clínica para resolver los problemas, las dudas que tengan relacionadas con traumatología y las articulaciones que ya mencionamos. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber disfrutado este episodio. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de comentar, de poner me gusta y sugerir temas e invitados que quisieran que tengamos en este canal. Cuídense mucho, nos vemos pronto.